actas de las sesiones 90 y 91 se ponen a disposición de los integrantes y las integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación de la jefa de bancada de diputados PPD, a través de la cual informa que la diputada Elia Molina será reemplazada en esta sesión por la diputada Camila Musante. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI, por la que informa que el diputado Daniel Layú será reemplazado en esta sesión por el diputado Felipe Donoso. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI, por medio del cual informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada en esta sesión por el diputado Sergio Bobadilla. Comunicación suscrita por los diputados Sergio Bobadilla y Elia Molina, mediante la cual informan que han acordado pareo para la presente sesión. Comunicación suscrita por los diputados Johannes Kaiser y Hernán Palma, mediante la cual informan que han acordado pareo para la presente sesión. Igual comunicación suscrita por la diputada Marcela Riquelme y el diputado Rubén Ollarzo. Ordinario 246 de la subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 108 de esta comisión, por el que manifestó al ministro de Educación su apoyo para el proyecto Mentes Transformadoras, conectando el quehacer científico nacional con las comunidades educativas, aplicación y evaluación de un modelo de educación científica basado en la indagación. Correo electrónico de la astrofísica Benarita Reed, por medio del cual hace llegar comunicación suscrita por una amplia comunidad representativa de astrónomos a nivel internacional, dirigida al presidente de la República, miembros del Senado y la Cámara de Diputados, en la que expresan su preocupación por el proyecto integrado de infraestructura energética para la generación de hidrógeno y amoníaco verde, propuesto por AES Andes. Subrayan que este proyecto, sometido a evaluación de impacto ambiental el 24 de diciembre de 2024, representa una grave amenaza para el sitio astronómico más oscuro del mundo, ubicado en el desierto de Atacama, el que involucra la construcción de un complejo industrial de hidrógeno a gran escala a aproximadamente 11 y 20 kilómetros de los telescopios ubicados en Cerro Paranal y Cerro Armazones, respectivamente. Destacan que el proyecto pone en peligro la operación continua de los observatorios y el futuro de estas inversiones científicas fundamentales. Hacen un llamado urgente a proteger el legado astronómico de TIRIS. Instan a reconsiderar la ubicación del proyecto y abogan por trasladarlo a una distancia que no ponga en peligro el sitio de los cielos más oscuros de la Tierra. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria, abogada. Vamos entonces, no hay palabras sobre la cuenta, ¿cierto? Vamos a pasar entonces a darle la palabra al diputado Hernán Palma para que nos pueda presentar a los invitados que nos vienen a exponer hoy día sobre un tema muy importante. Muchísimas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar al resto de la comisión. Y tengo el agrado de presentar a la señorita Alejandra Parra, quien es parte de una tremenda organización denominada Alianza Basura Cero, que está compuesta por muchas organizaciones de la sociedad civil y cuyo objetivo es sensibilizar a la comunidad permanentemente, pero también ayudar en los procesos legislativos y de fiscalización que dicen relación con las temáticas relativas al tema de la basura. En particular, Alejandra hoy día hará una exposición y agradecemos su exposición, Presidenta, respecto a una crisis global que enfrenta el planeta con el tema del plástico y del microplástico, que hoy día está teniendo graves repercusiones en la salud humana y también en el mundo animal. Así que sin otro particular agradecerle, Presidenta, y poder escuchar lo que Alejandra, que por lo demás es experta en el tema, nos tenga que contar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Palma. Entonces le vamos a dar la palabra a Alejandra para que pueda exponer. Muchas gracias, diputadas y diputados, por darnos la oportunidad de hablar sobre este tema que es bastante desconocido, la verdad, por la población en general, y es muy importante entonces que desde la Cámara de Diputadas y Diputados, desde esta comisión, se reciba esta información para que después se actúe acorde a información actualizada respecto a esta temática. Bueno, y les voy a hablar de la crisis de los plásticos, que es una crisis que estamos sufriendo a nivel global. La verdad es que la presentación no están dando, así que, con el mouse, entonces. Sí, pero... Bueno, la verdad es que el problema de los plásticos
se empezó... Bueno, voy a de todas maneras introducir un poco el tema. Los problemas con los plásticos se empezaron a visualizar en la década del 60. En 1960 se empezaron a ver las primeras aves marinas con plásticos en sus estómagos. En la década del 70, un científico que estudiaba el zooplancton y el fitoplancton en el Océano Pacífico, en las costas de Estados Unidos, detectó ya en el año 1970 microplásticos en las muestras que extrajo desde el mar. Entonces, la verdad es que es un problema que se acarrea desde hace muchas décadas y que además es sabido desde hace muchas décadas. Pero, sin embargo, las acciones para enfrentarlo son muy escasas y tardías. Y esto se debe principalmente a que los plásticos se fabrican a partir de los combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles son la industria de los combustibles fósiles, es una de las industrias más poderosas del mundo que controlan gobiernos y controlan situaciones geopolíticas a nivel mundial. Y dado eso es que este problema se ha intentado más bien ocultar de la opinión pública y también se ha desviado la atención de las autoridades políticas de los países para tomar resoluciones concretas que aborden esta problemática desde su origen. Y es así como, por ejemplo, se desarrolló el sistema de reciclaje con esta iconografía de las flechas que se persiguen y estas numeraciones de los tipos de plástico. Eso fue una creación de la industria del plástico en Estados Unidos cuando en el siglo pasado, la verdad, en Estados Unidos se comenzó a ver el problema de la contaminación por plásticos y, perdón. Bueno, como les decía, en Estados Unidos, que es uno de los países donde primero se empezó a usar el plástico de manera doméstica y masiva, las autoridades empezaron a ver y la población se empezó a quejar de la contaminación por plásticos que está siendo muy evidente. Las autoridades empezaron a pensar en legislar sobre esto, prohibiendo algunos artículos de plástico y producto de eso es que la industria inventó este sistema de flechas que se persiguen y de numeración de los tipos de plástico, promoviendo la idea de que el reciclaje iba a resolver la problemática de la contaminación por plástico. Y lamentablemente las autoridades políticas de Estados Unidos cayeron en esa trampa y ese sistema se ha expandido a todo el mundo y es lo que ha permitido perpetuar la sobreproducción y sobreconsumo de este material con las lamentables consecuencias que les voy a intentar mostrar ahora. Ahora sí ya está funcionando. Esa es la imagen de la izquierda nos muestra el comportamiento del crecimiento de la producción del plástico y ese es uno de los principales problemas de este material, que su producción crece de manera exponencial. Entonces, es un crecimiento que no responde ni a las necesidades de la población, ni tampoco al crecimiento de la población en sí, sino que es una decisión de la industria del petróleo. ¿Por qué? Porque la industria petroquímica está visualizando que va a dejar de vender hidrocarburos para la generación de energía por los acuerdos climáticos, entonces la industria del plástico es el plan B de las petroquímicas. Bueno, y el plástico no genera problemas solamente cuando se transforma en basura, sino que genera problemas y contaminación desde el momento en el que se empiezan a producir las materias primas para la fabricación del plástico. Primero, en la extracción de los hidrocarburos. Una de las principales fuentes de la materia prima de los
plásticos son los hidrocarburos que se extraen a partir del fracking. El fracking es una técnica para extraer hidrocarburos desde el subsuelo, fracturando la roca madre con agua mezclada con cientos de sustancias químicas tóxicas. Primero tenemos ya esos impactos ambientales que sobre todo ocurren y los sufren las comunidades que viven en los entornos donde se realiza el fracking y otras formas de extracción de hidrocarburos. Luego tenemos la producción de las sustancias químicas para la fabricación de los plásticos, donde también se contamina a las comunidades alrededor de las industrias donde se fabrican esas sustancias químicas y también, por cierto, los trabajadores y trabajadoras de esas industrias. Y allí vemos una imagen de eso fue un descarrilamiento de un tren que transportaba sustancias para la fabricación de PVC. Eso ocurrió en el año 2003 en Ohio, en Estados Unidos. Se tuvo que hacer una explosión controlada de algunos de los vagones que transportaban estas sustancias químicas y ahí vemos la enorme pluma de contaminantes que se liberó producto de la explosión controlada. La población de ese pueblo tuvo que ser evacuada, luego comenzaron a retornar a sus casas meses después y la gente empezó a morir de ataques al corazón. Otro de los problemas del plástico es que no se biodegrada. Esto significa que no sirve de alimento a ningún ser vivo. Y lo que sucede con el plástico es simplemente que se va fragmentando en tamaños cada vez más pequeños. Y mientras más pequeño es el fragmento de plástico, más íntimamente interactúa con el cuerpo de los seres vivos y, por cierto, con el cuerpo de las personas. Entonces tenemos el macroplástico, que es el plástico que es de un tamaño visible, y de ahí comenzamos a observar el microplástico, que ya no podemos identificar a simple vista, y ya es del tamaño de un grano de arena, del diámetro de un cabello, de un grano de sal, o incluso de un grano de polen. Ahí ya a esos diámetros podemos inhalarlo, ¿cierto? Luego, cuando es más pequeño aún, hablamos de nanoplástico y ahí ya al inhalarlo también lo podemos respirar, es decir, atraviesa nuestras membranas pulmonares y llega al torrente sanguíneo. Y incluso puede ser más pequeño el nanoplástico, llegando a tamaños moleculares, como de un virus o de una molécula de ADN, donde ya puede interactuar a nivel celular, ingresar a las células e interferir con nuestro ADN. Entonces, mientras más pequeña es la partícula de plástico, en realidad más intenso es el impacto en el cuerpo de los seres vivos y, por cierto, de las personas. Esta es una imagen de microplástico en el aire y es un pantallazo de un taller que dieron los autores de un libro que se llama Un veneno como ningún otro, cómo el microplástico corrompió nuestro planeta y nuestros cuerpos. Y al mostrar esta imagen, el autor del libro señalaba que cuando aspiramos nuestra casa, tenemos que tener las ventanas abiertas porque la aspiradora aspira el polvo y luego filtra lo más que puede el aire para evacuar y seguir aspirando, pero en esa evacuación de aire salen las partículas de microplástico que, por supuesto, la aspiradora no es capaz de filtrar. Entonces, si tenemos las ventanas cerradas en nuestra casa cuando aspiramos, vamos a inhalar los microplásticos que se elevan del polvo del suelo. Pero mientras decía esto, la verdad es que se reía irónicamente porque al abrir las ventanas sacamos estos microplásticos al ambiente y por supuesto que eso no nos libera de la exposición a estas sustancias porque a través del ambiente de nuevo nos vuelve a llegar de una forma u otra. Cuando usamos los productos de plástico, estamos impactando negativamente nuestros cuerpos, ya sea por el uso de ropa hecha de fibras de plástico, que liberan microfibras de plástico permanentemente, que inhalamos, y de hecho la mayor cantidad de microplásticos encontrados en el estómago humano han sido fibras provenientes de textiles, pero también cuando consumimos agua envasada en plástico, cuando consumimos alimentos envasados en plástico, cuando usamos artículos de plástico, por ejemplo, las niñas y los niños cuando usan artículos de plástico, en esas acciones estamos permanentemente ingiriendo
micropartículas de plástico y también las sustancias químicas que están presentes en este material. Y algunas de las sustancias químicas presentes en los distintos tipos de plástico y que son comprobadamente tóxicas para la salud de las personas son estas que les muestro aquí. El bisfenol A, que está en botellas para bebidas, en contenedores de comida, también en las boletas con impresión térmica y tiene efecto en el desarrollo del cerebro, del comportamiento, la salud reproductiva, se asocia con cáncer de mama, de próstata, ovario y útero. Los ftalatos que se usan para aumentar la flexibilidad y reducir el brillo en productos como el PVC, envases de comida, bebida, juguetes, y los compuestos perfluorados que están en envoltorios de comida, también en pintura y ropa resistente al agua. Ambos tipos de sustancias son disruptores del sistema inmune, de las funciones del hígado, de la tiroides, se relacionan con baja de peso al nacer, con pubertad alterada, aumento del riesgo de cáncer de mama, se asocia a cáncer de riñón, testículos, próstata, ovarios y linfoma no-Hodgkin. Los alquifenoles que están en el PVC, el Plumavit, se asocian con infertilidad masculina, baja contabilidad de espermios, disrupción del desarrollo de la próstata y cáncer de mama masculino y femenino en personas expuestas en sus trabajos. Los retardantes del fuego bromado están en los juguetes, en plásticos reciclados, en artículos electrónicos, son disruptores del desarrollo reproductivo, del sistema reproductivo en hombres y mujeres, alteran el desarrollo de la tiroides, afectan el desarrollo del sistema nervioso. Y también están los metales pesados como el plomo y el cadmio, que se usan mucho en juguetes para los niños. Ambas sustancias afectan especialmente a las niñas y niños, generando problemas en el desarrollo del sistema nervioso, desórdenes digestivos, anemia, bajo coeficiente intelectual, y más de 1000 microgramos de plomo por decilitro de sangre pueden causar la muerte. El cadmio daña los órganos del cuerpo y puede provocar cáncer. Este es un brevísimo resumen de las sustancias químicas comprobadamente tóxicas para la salud de las personas que están presentes en los plásticos y de los impactos a la salud que generan. Ahí se calcula más de 16.000 sustancias químicas que se usan en la fabricación de los plásticos. Y esas sustancias tienen esas distintas funciones: colorantes, lubricantes, rellenadores, estabilizadores, plastificadores, estabilizadores, monómeros, catalizadores, filtros UV, retardantes del fuego, etc. Para que el plástico tenga todas esas características es que se le agregan miles de sustancias químicas y de hecho más de 16.000 sustancias químicas, como les decía, están presentes en los plásticos. De ellas, menos del 6% son reguladas globalmente y más de 3.600 de las sustancias químicas presentes en los plásticos son de preocupación y no están sujetas a ninguna regulación. El 66% de las sustancias químicas usadas en los plásticos no tiene ninguna información de bioseguridad. Nunca se han testeado para saber si son seguras para la salud de las personas ni para el ambiente. Cuando el plástico se quema, genera impactos más negativos aún porque se liberan al aire los metales pesados y se generan nuevas sustancias químicas tóxicas como las dioxinas y los furanos, que son cancerígenas y que salen al ambiente en tamaños de nanopartículas que se bioacumulan en el cuerpo de los seres vivos durante toda su vida. Una vez que ingresan al cuerpo de los seres vivos ya no salen de nuevo, a menos de que seas una mujer y te embaraces, y ahí le puedes traspasar estas sustancias químicas al feto. Y luego se las continúas traspasando a el bebé a través del amamantamiento con leche materna. Y de hecho, quienes terminan recibiendo las dosis más concentradas son las guaguitas a través de la leche materna, porque estas sustancias se biomagnifican a lo largo de la cadena de alimentación. Sin importar que un artículo tenga una vida útil de algunos pocos minutos o unos pocos días, como pueden ser los cubiertos desechables de plástico, o de unas pocas semanas, como las botellas de plástico desechable, o de décadas, como los artículos electrónicos y eléctricos, todos estos artículos van a permanecer en el ambiente contaminando por cientos y cientos y cientos y cientos de años. Cuando reciclamos el plástico, también reciclamos las sustancias químicas que contienen. Y de hecho, perdón, se me devolvió la diapositiva. Y de hecho, estas sustancias químicas quedan en el agua que se usa para el proceso de reciclaje de los plásticos
y también quedan aún más concentradas en los productos que se fabrican con el plástico reciclado. Y una de las cuestiones que está sucediendo con el reciclaje del plástico es el fenómeno del colonialismo de la basura, porque la mayor parte de los plásticos en verdad no es factible técnica y económicamente de reciclar, y entonces lo que hacen los países cuando separan el plástico para el reciclaje es que el plástico que no es factible económicamente de reciclar dentro del país se exporta. Hasta el año 2018, China era el país que recibía el plástico del mundo que se separaba para el reciclaje, incluso el que separábamos aquí en Chile y que no se podía reciclar en Chile, se mandaba para China. En Chile se recicla solamente el plástico número 1 y el plástico número 2. Todo el resto de los tipos de plástico son exportados a otros países y China el año 2018 decidió cerrar sus puertas a las importaciones de plásticos del mundo, y a partir de ese año es que países, sobre todo del norte global, comenzaron a enviar su basura plástica a países del sur global. Entonces, esas imágenes, por ejemplo, son de Indonesia, donde llega la basura plástica de Europa. Y por supuesto que si Alemania, Francia, Inglaterra no tienen la capacidad para reciclar ese plástico, mucho menos lo va a tener Indonesia. Entonces lo que termina sucediendo es eso. Contaminación de los territorios, el plástico termina siendo quemado o simplemente acumulado, contaminando el ambiente de las personas que viven allí. Esto también es algo que sucede en Latinoamérica. Chile recibe poca basura plástica, pero exporta mucha basura plástica a otros países, sobre todo a Vietnam, y en Latinoamérica a Perú. Perú es el principal receptor de basura plástica de Chile. Como les decía, cuando el plástico es reciclado, las sustancias tóxicas que contiene también se vuelven a incorporar a los productos fabricados a partir del plástico reciclado, y lamentablemente existen muchos juguetes y artículos accesorios que tienen directo contacto con el cuerpo de las personas que se fabrican con plásticos reciclados, y esto es sumamente peligroso para la salud de las personas, sobre todo de las niñas y los niños y de las mujeres. También se está usando cada vez más plástico en el sector agrícola, en la producción agrícola, lo que está generando más contaminación de los suelos con plásticos, con las sustancias químicas tóxicas que contienen, con los microplásticos que se generan cuando este plástico se degrada y continúa permaneciendo en el suelo, degradándose en microplásticos y nanoplásticos, o también cuando el plástico se quema simplemente como una forma de deshacerse de él. Así es que estamos contaminando las fuentes de alimentación de las personas con el uso del plástico en las actividades agrícolas y ganaderas. Investigaciones, hay muchísimas sobre el efecto de los plásticos en la salud de las personas, y aquí les voy a mostrar solamente algunas. Por ejemplo, este estudio que concluyó que, bueno, la información de la izquierda es un estudio que concluye que los niños tienen 14 veces más microplásticos por kilogramo de peso que los adultos, y esto es por todo el uso de artículos plásticos en los niños, juguetes, mamaderas, cubiertos, platos, vasos, etcétera. Cada vez que le pasan un objeto a un niño que es de plástico para evitar que lo quiebre, etcétera, estamos contaminando sus cuerpos y haciéndolos ingerir microplásticos. Pero el estudio de la derecha nos entrega datos más alarmantes aún, donde, por ejemplo, se calculó que los adultos tienen 223 partículas de microplástico, los hombres, y los niños entre 14.600 a 4.550.000 partículas que ingieren al día. Y bueno, se ha encontrado micro y nanoplástico en el agua envasada, en el agua potable. Ya no podemos elegir entre beber agua con microplásticos o sin microplásticos. Solamente podemos decidir entre tomar agua con más microplásticos o con menos microplásticos. Si queremos tomar agua con más microplásticos, podemos tomar agua envasada en plástico. Si queremos tomar agua con menos microplásticos, podemos tomar agua potable de la llave. Se ha encontrado microplástico en la sangre humana, en la placenta humana, en la leche materna, en el corazón humano, en el meconio, que es la primera feca de los bebés recién nacidos. Ya vienen contaminados con microplásticos. Bueno, y por estas razones es que a nivel global se ha comenzado a legislar para intentar detener esta catástrofe ambiental y de salud pública producto de la contaminación por plásticos. Y, por ejemplo, el año 2021
Canadá clasificó al plástico como un material tóxico y a partir de eso comenzó a desarrollar legislación para prohibir la circulación, la venta, el uso y el consumo de ciertos productos plásticos desechables, sobre todo. También desde marzo del año 2022, la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente tomó una resolución para desarrollar un proceso de negociaciones de un tratado global que detenga la contaminación por plásticos. En estas negociaciones está participando Chile. Las negociaciones se deberían haber desarrollado en 5 reuniones del Comité Intergubernamental de Negociaciones, el INC. Estas 5 reuniones ya transcurrieron. La primera fue en noviembre del 2022 en Uruguay, la segunda y la tercera el año 2023 en Francia y en Kenia, la cuarta en Canadá a comienzo del año pasado y la última fue en noviembre del año pasado en Corea del Sur. Nosotros desde la Alianza Basura Cero Chile hemos participado en todas estas reuniones, participamos permanentemente con el gobierno también en reuniones a nivel nacional para promover una posición fuerte del gobierno de Chile en estas negociaciones, promoviendo sobre todo que este tratado tenga como medida central la reducción de la producción de plásticos a nivel global con metas globales y vinculantes. Esta negociación no concluyó en el último INC y va a haber un INC 5.2 en agosto de este año en Ginebra, en Suiza, donde esperamos que se logre un texto que realmente aborde esta problemática desde el origen, es decir, que ponga limitaciones y metas de reducción de la producción de plásticos vinculantes a nivel global como medida fundamental que va a permitir que después cualquier otra cuestión que hagamos posteriormente sea realmente efectiva y que el reciclaje deje de ser la única medida que finalmente es una raya en el agua y no tiene ningún impacto cuando la producción de plástico sigue creciendo y creciendo de manera totalmente desregulada. Y en Chile se aprobó el año 2021 la ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso en la venta de comida preparada. La primera etapa de esta ley entró en vigencia el año 2022 con la prohibición de la entrega de bombillas, vasos, revolvedores, cubiertos y palillos de plástico y la entrega de contenedores de Plumavit para la venta de comida preparada tanto dentro de los locales como para el delivery. Y el año pasado debía entrar en vigencia en agosto la última etapa de la ley que prohibía la entrega de artículos desechables en el consumo de comida preparada dentro de los locales. Lamentablemente esta etapa se postergó y sabemos que hoy en día hay una iniciativa parlamentaria también para dejar sin efecto la etapa de la ley que ya está implementada o que debería estar implementada, que ya está vigente. Así es que bueno, es sumamente urgente que esta ley se aplique, se fiscalice, no se retrotraiga, sino que al contrario avance y se avance en más regulaciones del plástico para proteger principalmente la salud de las personas, sobre todo de las niñas y los niños y de las futuras generaciones. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Muchas gracias, Alejandra. Voy a ofrecer la palabra a los colegas. Diputado Palma, usted que es quien invitó. Bueno, yo reiterar mi agradecimiento. La verdad es que acá en el Congreso, para quienes no sepan, hay una bancada Basura Cero. El tema de la basura y su reducción ha cobrado relevancia en el mundo y hay países, sobre todo en Europa del Este, que hoy día se han planteado legislaciones que han permitido ir reduciendo el volumen a niveles muy significativos. Y yo espero que en nuestro país también se pueda avanzar en tal sentido. Hay ya proyectos de ley que, por ejemplo, consideran el manejo de los residuos orgánicos de las ferias libres. Hay comunas donde hay manejo de residuos orgánicos compostables, incluso intradomiciliarios. Y yo creo que hay una cultura que ha ido cobrando cuerpo, reduciéndose en el tiempo, pero que siempre es insuficiente. Así que yo creo que esta exposición de alguna manera ayuda a ilustrar en esta comisión que creo que es pertinente porque estamos en los temas de ciencia y tecnología para poder ir sensibilizando, ojalá transversalmente a nuestro Congreso, porque creo que esta es una amenaza global.
Hoy día, para terminar, se sabe que las fosas marianas, por ejemplo, que tienen más de 6 kilómetros de profundidad, hay microcrustáceos que tienen microplástico en su interior. Hay estudios en Hawái, por ejemplo, donde se ha demostrado que mujeres embarazadas tienen microplástico circulando en su aparato circulatorio y que trasplaza la barrera placentaria y que los fetos nacen contaminados con efectos inmunológicos y también neuroendocrinológicos. Es probable que las altas tasas de hipotiroidismo, por ejemplo, que hoy día hay en nuestro país, puedan deberse al tema del microplástico. Y para terminar, en el norte de Chile es realmente espeluznante lo que pasa con la quema de polímeros, de ropa, y con los efectos que está provocando esto, no solo en el ambiente, sino que también en la salud de las personas. Así que ojalá que esta charla, que se agradece y que ha sido bien sucinta porque el tema es de alta complejidad. Yo me he topado con la sorpresa que hay muchos salubristas en nuestro país que pese a sus conocimientos de salud pública desconocen esta materia, que es una lista que tiene que ir cobrando preponderancia. Así que eso, Presidente, agradecerle a usted la disposición. Muy amable. Muchas gracias, diputado Palma. Diputado Lago Martínez. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que este tipo de temas nos hacen sentir pequeños, producto de que efectivamente Chile ha buscado contribuir y aquellos logros que hemos conseguido para contribuir hay que buscar que no existan retrocesos en esa línea. Pero evidentemente es una cuestión que escapa. Ahí al principio tenía una curva exponencial en torno a la producción de plástico en miles de toneladas. Me parece que a 2050 estaba como en 1800 miles de toneladas anuales. Entonces, en ese sentido, yo me imagino que la contribución de nuestro país puede estar en una línea en la producción y otra en el consumo, probablemente de productos plásticos que vienen de otros países, pero es lógico pensar que nuestra contribución es poca y que son las grandes potencias, Estados Unidos, China, Europa, quienes, quienes liderarán eh, la producción de esto. Ahora bien, yo, yo obviamente uno se remonta al tiempo cuando quizás algunos integrantes de esta comisión podrán recordar cosas más anteriores a estas, pero yo me acordaba cuando uno compraba una bebida retornable y entonces uno tenía un envase retornable y después iba con el mismo envase retornable, pero ahora es raro encontrarse con envases retornables. Antiguamente la leche se entregaba en botellas de vidrio que en el fondo eran reutilizables. También en el sector salud, que, bueno, ahí la cantidad de producción de plástico es impresionante. Antes estaban todas las jeringas eran reutilizables, etcétera. Igual ahí quizás es un sector que no hay problema que contribuye harto en plástico, pero hay otros que evidentemente eh, eh, se han, ha ido, ha ido bajando la reutilización de ciertos productos que, o sea, una botella que era reutilizada 10 veces, su plástico, porque era retornable, era menos plástico en el medio ambiente finalmente. Entonces, de esa perspectiva, uno se preguntaría a qué se debe este proceso en la cual grandes empresas van decidiendo eh, dejar de lado, eh, dejar de lado estos plásticos reutilizables o la utilización de vidrio u otro tipo de productos. No sé si ahí nos pudiera comentar algo desde esa perspectiva. Muchas gracias, diputado Lago Martínez. Alejandra. Gracias por las preguntas y efectivamente hay documentación de las juntas directivas de grandes corporaciones
que indican los momentos en los que estas grandes corporaciones tomaron la decisión de diseñar productos desechables, porque se dieron cuenta que la venta de productos desechables les generaba retornos más rápidos. La gente, al desechar un producto, inmediatamente tiene que volver a comprarlo. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, es que decidieron aumentar la venta de productos desechables que nos han traído a la situación que tenemos hoy en día. Así es que es una cuestión que responde netamente a los intereses comerciales de las grandes corporaciones, que jamás nos han preguntado si es que queremos consumir productos desechables o no, que jamás nos han preguntado si queremos tener plásticos en cada minuto de nuestras vidas. O sea, si ustedes analizan sus casas, sus actividades cotidianas, con cuánto plástico entran en contacto en cada momento, jamás nadie nos preguntó si queríamos vivir de esta manera. Es una decisión de grandes corporaciones y, como les decía, que provienen de la industria petroquímica, que es una de las industrias más poderosas del mundo, y que entonces nos ha impuesto tanto esta forma de vida como los problemas que tenemos que asumir producto de ello. Así es que sí, claramente es un problema que es muy difícil de abordar, al que Chile aporta poco, porque Chile no es productor de plástico. Chile importa resina plástica virgen para la fabricación de artículos plásticos, también porque somos un país con relativamente baja población, consumimos poco plástico, pero en comparación con otros países, digamos. Pero Chile, en las negociaciones del Tratado de Plástico, tiene la misma voz y el mismo voto que cualquier otro país en el mundo. Así es que ese es el rol súper importante que podemos cumplir como país, sin importar la cantidad de habitantes que tenemos ni la cantidad de plásticos que producimos y usamos. Así es que también ese es el llamado al gobierno de Chile, y también, por supuesto, aquí a las parlamentarias y parlamentarios, para que sigamos asegurándonos de que el gobierno de Chile tenga la posición correcta en ese proceso de negociaciones, y es más, tome un rol de liderazgo a nivel regional, para que tengamos un resultado que realmente logre abordar esta problemática en la dimensión en la que la estamos sufriendo. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más? ¿Estamos bien, diputado Lago Martínez? Diputado. Y desde su perspectiva, ¿qué contribuciona desde la perspectiva de la legislación aplicada en Chile podrían venir o se debería avanzar? Porque, por ejemplo, quizás muy coloquial, pero uno va a comprar un queso que viene envuelto en plástico y que después uno lo abre y después cada lámina de plástico, perdón, cada lámina de queso viene en plástico. Entonces, uno igual como que llega a ciertos momentos como en un límite irrisorio, como medio tragicómico. Entonces, tenemos los plásticos de un solo uso. ¿Qué podría venir? O sea, la prohibición de los plásticos de un solo uso, ¿qué podría venir adelante? Alejandro, por favor. Interesante esta pregunta, y es algo que desde la Alianza Basura Cero Chile nos estamos planteando permanentemente junto con la bancada Basura Cero, de la cual el diputado Palma es fundador. Y, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta sobre qué productos plásticos las personas en Chile les gustaría que se prohibieran, y ahí sacamos una lista de productos plásticos, como por ejemplo las hueveras de plástico, que antes las hueveras eran de cartón todas, y de repente se les ocurrió la genial idea de inventar las hueveras de plástico. Entonces ahora compramos huevos envueltos en plástico cuando es algo totalmente innecesario. Los envoltorios de frutas y verduras en plástico también es algo totalmente innecesario. Las frutas vienen con su propio envoltorio, la cáscara. Comprar hasta racimos de uva envueltos en plástico, o rodajas de piña envueltas en plástico, todo eso debería estar prohibido, así como muchísimos otros artículos de plástico totalmente innecesarios. También la ropa de plástico, la ropa está fabricada en un 60% a partir de fibras sintéticas hoy en día. Y tenemos, si bien, como les decía antes, Chile no recibe muchas importaciones de residuos plásticos, sí somos el principal receptor de Latinoamérica de ropa de segunda mano.
y esa ropa de segunda mano termina en un 70% dispuesta en vertederos ilegales, gran parte de ellos en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. También pensamos que la ropa de segunda mano importada, si ese es el destino que va a tener, debería estar clasificada como un residuo plástico. Y de esa forma podría ingresar a el Convenio de Basilea, que es un tratado internacional que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, que en el año 2022 incorporó un anexo para agregar a los plásticos como un tipo de residuo peligroso que debería ser regulado por este tratado internacional. Si Chile clasificara la ropa de segunda mano como un residuo para las importaciones, podría entonces regularse a través del Convenio de Basilea. Es algo que le solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente, pero lamentablemente nos dijeron que ellos no tienen las atribuciones para categorizar las importaciones de ropa de segunda mano como un residuo plástico. Nos preguntamos entonces quién lo tiene. Por cierto que el Parlamento podría tenerlo si sacara una ley que definiera eso, y a partir de eso podríamos regular entonces el ingreso de la ropa de segunda mano y permitir solamente el ingreso de la ropa que va a ser efectivamente comercializada en el país, evitando que entonces se transforme en contaminación. También podríamos regular las sustancias químicas que están contenidas en los productos plásticos, que la mayoría están completamente desreguladas. Podríamos exigir la transparencia de los compuestos químicos que contienen los productos plásticos, cuestión que también en estos momentos es absolutamente desregulada y desconocida. Si es que hay muchas materias que se podrían abordar a través de legislación y por cierto que hay que avanzar en ello, podríamos definitivamente prohibir muchos más artículos que son totalmente innecesarios y prevenir que surjan nuevos productos plásticos que reemplacen otros que hoy en día son de otros materiales y que son reutilizables o retornables. Eso también podría regularse a través de legislación. Muchas gracias, Alejandra. Yo me voy a sumar a las palabras que dijeron los diputados anteriormente. Creo que nos falta mucho como país, no solo avanzar, sino que también tener más conocimiento sobre esta materia, más conciencia también. A mí no me gustan los plásticos. Yo uso todavía las botellas retornables de vidrio, porque vivo en un barrio en donde todavía uno compra una bebida que viene en botella de vidrio. Eh, Siempre le hago mucho el quite, pero por otras cosas, eh, pero también porque uno va adquiriendo una conciencia. Em, Le agradecemos muchísimo la presentación. Si después nos pueden compartir la presentación para entregársela a los integrantes de la comisión completa y así cada uno pueda tener también acceso a la presentación que hoy día usted nos vino a exponer. Y bueno, le vamos a agradecer nuevamente y le agradecemos a los colegas, a nuestras secretarias María Jesús y María Soledad. Y por allá está Teresita, que también nos acompañó durante todo, y por supuesto también a Ray, que cada sesión nos acompaña. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.